Queridos hermanos, Apocalipsis, ya estamos en la lección número 9. Y es una gran bendición estudiar este libro porque nos hace sentir cómo Cristo vence y nos da el poder para vencer por medio de su sangre. Hoy día vamos a estudiar Satanás y sus aliados. Las semanas pasadas estudiamos que el conflicto es entre Cristo y Satanás. Y ahora vamos a ver dos aliados importantes de Satanás aquí en la tierra. Y para eso vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí tus hijos en tu día santo, estamos, Señor, pidiendo tu ayuda para estudiar tu santa palabra. Queremos, Señor, que nos ayudes a comprenderla y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Señor, bendice a todos nuestros hermanos que están aquí y que están viendo este video. Cuida sus familias. Cuida su salud y ayúdale, Señor, en las necesidades que todos tenemos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Versículo de memoria, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, vamos a estudiar ahora dos aliados de Satanás y vamos a empezar con Apocalipsis 13:1. Miren lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vi subir del mar. ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa el mar dentro de la profecía bíblica? Apocalipsis 17:15. Miren lo que dice. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, el mar significa que está en un lugar donde hay mucha gente, mucha gente. ¿Y qué significará la bestia? La bestia, miren lo que dice Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces la bestia simboliza a reinos, reyes que se van a levantar en la tierra donde hay mucha, ¿qué cosa? Mucha gente. Luego miren lo que dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Luego, ¿qué dice Apocalipsis 13:5? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si recordamos la lección de la semana pasada, esto está ligado a algunas profecías de tiempo aquí en la Biblia. Vamos a ir, por ejemplo, a Daniel 7:25. ¿Qué decía? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos ¿hasta cuánto? Tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, este aliado de Satanás va a tener autoridad suprema durante 42 meses, tiempos y medio tiempo. La semana pasada vimos que esta profecía de tiempo está en la Biblia 7 veces. Como 1260 días, Apocalipsis 11:3 y 12:6. Como 42 meses, Apocalipsis 11:2, 13:5. Y como 3 años y medio tiempos, Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14. Son 7
oportunidades en las que se encuentra esta profecía de tiempo y hemos visto que esos 1260 días, de acuerdo a la Biblia, Ezequiel 4:6, ¿qué representa? Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y entonces le explica y le dice, día por año te lo he dado. O sea, estos 40 días significa en este tiempo 40 años. Y de acuerdo a esta profecía, 1260 días, ¿cuántos años serán? 1260 años. Ya hemos visto la semana pasada que esos 1260 días también se conocen como 42 meses. ¿Por qué? 42 meses por los años dentro del calendario judío en ese tiempo se controlaban de 30 días. ¿Y ahora qué? 42 multiplicado por 30, ¿cuánto es? 1260 años. La misma profecía. También se conocía como ¿qué? Como tiempo, tiempos y medio tiempo. Hemos visto tiempo corresponde a un año. Un año, 360 días en el calendario de ese entonces. Luego, 360 días. Luego tenemos tiempos. Tiempo significa 2 años. Y 2 años, 2 multiplicado por 360 serían 720 años. Luego tenemos mitad de tiempo. Mitad de tiempo entonces es medio año. Y medio año, la mitad de 360 corresponde a 180. Y si sumamos 360 más 720 más 180, corresponde a 1260 años. Hemos dicho que eso comenzó el año 538 después de Cristo y terminó el año 1798 después de Cristo. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos 538? ¿Y de dónde sacamos 1798? ¿Cómo fue esa situación? ¿Recuerdan la profecía de Daniel? La profecía de Daniel 2 de la estatua. De una forma increíble, Dios había descrito toda la historia de la humanidad antes que ocurra. 605 años antes de Cristo, miren cómo Dios había descrito todo lo que iba a ocurrir aquí en la tierra. Y cada una de estas cosas se cumplió exactamente al pie de la letra. Luego, el profeta Daniel vio esta misma profecía con animales. Si recordamos eso, primero un león, luego un oso, luego un leopardo, luego una bestia indescriptible. Esta bestia indescriptible tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Miren lo que dice Daniel 7:24, yendo a este periodo de la historia de la humanidad. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán ¿cuántos reyes? 10 reyes. Efectivamente, cuando Roma fue vencida, aparecieron 10 reinos. Los historiadores mencionan a los vándalos, álamos, suevos, visigodos, burgundos, francos, lombardos, anglosajones, ostrogodos y érulos. Ahora, de estos 10 reinos, actualmente solo conocemos a 7. Miren, los países que representan ahora son los álamos a Alemania, los suevos a Portugal, los visigodos a España, los burgundos a Suiza, los francos a Francia, lombardos a Italia, anglosajones a Inglaterra. ¿Y qué pasó con los ostrogodos, érulos y los vándalos? ¿Qué pasó con ellos?
La profecía bíblica en Daniel muchos años atrás había dicho algo importante. Y tras ellos se levantará otro. ¿Tras quiénes? Tras estos reinos se levantará otro. Otro reino pequeño. El cual será diferente de los primeros. Si estos eran reinos poderosos, militares, reinos que iban a conquistar con armas, este reino que iba a aparecer era diferente. ¿De qué calidad? Religioso. Diferente. Tal como dice la profecía bíblica. ¿Y qué pasó con este reino? ¿Qué es lo que hizo primero? Y a 3 reyes, ¿qué cosa? Derribará. ¿Cuáles son esos 3 reyes? ¡Wow! Increíble. Miren lo que pasó. En el año 493 después de Cristo, Odoacro, rey de los Érulos, fue derrotado y muerto. Este rey, el año 493, desapareció. Tal como dice la Biblia. ¿Y qué pasó con los otros reinos? Después de la batalla de Tricamarún, el año 534 después de Cristo, los vándalos dejaron de ser un reino. ¿Cuándo? El año 534. También desapareció. Tal como dice la Biblia. Increíble. Y finalmente, ¿qué? El general Belisario derrotó a los ostrogodos en el año 538. 538 después de Cristo. Este reino también desapareció. Quedó un remanente, pero finalmente fue destruido. ¿Y qué pasó el 538? Si nosotros vamos a el internet, buscamos en Google acontecimientos del año 538 y se van a dar cuenta que dice que el nacimiento de qué? Del papado. Por eso dijimos qué cosa, que empieza el 538 después de Cristo. Exactamente. Wow. Esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Apocalipsis 13:3? Hablando de ese cuerno pequeño. Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? De muerte. ¿Cuándo fue herido de muerte el sistema papal? El año 1798 después de Cristo. Justamente después de los 1260 años. ¡Qué exactitud! ¡Qué exactitud! Cuando Napoleón ordenó que se tome preso al Papa. ¡Wow! Esa es una exactitud increíble. Entonces, el primer aliado de Satanás es ¿qué cosa? El sistema papal. ¿Cuál fue su actividad? Apocalipsis 13:5, miren lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué significa blasfemia? ¿Qué iba a hacer este sistema papal en primer lugar? Blasfemia. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué es blasfemia? Tomar el lugar de Dios. Tomar el lugar de Dios. Por ejemplo, lo que dice Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así refiriéndose a Jesús? ¿Por qué este habla así? Y luego dice, blasfemias dice. ¿Y por qué dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Entonces la blasfemia estaba relacionada con hacerse pasar como Dios. Le estaban acusando a Jesús que se estaba haciendo pasar como ¿qué? Como Dios. De acuerdo a Dios. Entonces, una de las primeras actividades es, se hace pasar por Dios. Se hace pasar por Dios. Luego, ¿qué? Miren lo que dice Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este cuernito pequeño, ¿qué estaba haciendo? Miren lo que dice Daniel 8, 11, 12. Aún se engrandeció contra el príncipe del ejército, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado como por tierra. Wow, ¿qué dice aquí? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en el cielo? Intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace el sistema papal ahora? Intercede ¿por quién? Por los hombres. Hay un intermediario que tiene que ser un hombre, el humanos. Un humano. ¿Hizo o no hizo eso? Miren, entonces, niega la obra mediadora ¿de quién? De Cristo. Mi hermano, y si vemos, no solamente usurpa el nombre de Dios, tomando el nombre de Dios, sino que usurpa también la autoridad de Dios, autoconcediéndose todo lo que corresponde solamente a Dios como creador y dueño de nosotros. Amén, amén. Dice más, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Cambió la verdad, ¿por qué? Por tradiciones y por algunas cosas increíbles. Por ejemplo, miren lo que dice, echó por tierra la verdad. Desde el 538, cuando empieza la supremacía papal. Algunos ejemplos. La doctrina del purgatorio, 590 después de Cristo. Otro, la doctrina del agua bendita. La doctrina de los besos a los pies del Papa. La misa ofrecida por los muertos el año 799 echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Otro, la canonización de los santos el año 938 después de Cristo. Otro, 1079, oración ¿por quién? Por los muertos. 1229, prohibición de la Biblia. Todo esto son algunas cosas de lo que hizo el sistema papal. Por eso decía, echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Echó por tierra la verdad. Pero no solamente llegó ahí, sino que, ¿qué es lo que pasa? Dice, e hizo cuanto quiso y prosperó. En ese tiempo, el sistema papal era lo máximo. Lo que él decía se cumplía, se acabó. Qué importante eso de la profecía. Pero miren lo que dice Apocalipsis 13, 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Y vencerlos. ¿Era o no era una entidad perseguidora? La famosa Santa Inquisición. ¡Wow! Persiguió contra los santos. Esta es la actividad de este primer aliado. Luego dice aquí, ¿qué cosa? Y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. O sea, cambió la ley de Dios. Esa es alguna de las actividades del sistema papal. Y hay muchas, pero por este estudio vamos a ver solamente eso. Entonces, el año 1798 fue herido de muerte. ¿Pero qué pasó? Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cómo fue sanada esa herida mortal? Miren cómo sucede eso. Apocalipsis 13, 11. Dice, después vi otra bestia. Después vi otra bestia. ¿Qué significa bestia? Reino. El reino. La primera bestia, ¿de dónde salió? Del mar, de las aguas. Recordemos que en Apocalipsis 17, 15 decía, me dio también
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La primera bestia nació de las muchedumbres y de los pueblos donde había mucha gente. Y esta segunda bestia, ¿de dónde viene? De que subía de la tierra, o sea, donde no había mucha gente, donde todavía no había mucha población. ¿Qué significa esto? Miren lo que dice la hermana de Huay con relación a esto que subía de la tierra. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo? Estados Unidos. De manera que se perfilara como país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo. La aplicación del simbolismo no admite dudas. Una nación y solo una nación satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos ¿de qué? De Norteamérica. Efectivamente, por 1798 iba surgiendo ¿qué cosa? Los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el segundo aliado es Estados Unidos, que nace alrededor de 1798. Y ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:14. ¿Qué decía esa profecía de Apocalipsis 12:14? ¿Se acuerdan? La semana pasada estudiamos acerca de esto. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué pasó con la iglesia que estaba perseguida? Escapó y llegó a un lugar donde estaba ¿qué? Donde no había mucha gente. Y ahora la pregunta es, ¿por qué celebramos Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias? Cuando los primeros inmigrantes, los pilgrims, llegaron a Norteamérica huyendo de la persecución religiosa en Europa. Ajá. Porque huyeron de la persecución religiosa, llegaron ¿a dónde? A Norteamérica. Y vayan a la historia, vayan a ver los libros, las enciclopedias y van a ver que efectivamente los salieron en el barco llamado Mayflower, salieron de Inglaterra y llegaron a los Estados Unidos justamente en este tiempo de la persecución por los años 1600. En este tiempo de la persecución. Entonces el desierto, la tierra pertenecía a ¿qué? Estados Unidos. Y luego miren lo que dice Apocalipsis 12, 15, 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo nació los Estados Unidos? Nace para dar refugio y asilo. Qué interesante, ¿se cumple o no se cumple la profecía? Exactamente, exactamente. ¿Qué más tendría Estados Unidos? Miren lo que dice aquí. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa el cordero? Jesucristo. Humilde, humildad. ¿Cómo nació Estados Unidos? Así, humildemente. Y dice dos cuernos. ¿Qué significa estos dos cuernos? Nace con libertad civil y religiosa. ¿Se cumple o no se cumple? La Constitución es la que nos hace dar derecho a una libertad civil y religiosa sin restricciones. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple lo que dice la profecía. Pero así como ha nacido humildemente, nació como un cordero,
¿Qué iba a pasar con esta gran nación? Miren lo que dice aquí. Pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Miren lo que dice el versículo 12, Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ¿quién? De ella. Entonces tiene poder e influencia. Ejerce toda la autoridad. Primero nació como cordero, pero ahora habla como dragón y tiene una gran autoridad. Una gran autoridad a tal punto que cosa, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ¿quién? De ella, en presencia de ella. Y miren lo que dice luego. Y hace que la tierra y los moradores de ella, ¿qué hace? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal, ¿qué cosa? Fue sanada. Increíble. Hermano Armando, y algo más que ratifica esto es que la Constitución de Estados Unidos dice que es una nación under God, debajo de Dios. Y la moneda de Estados Unidos hasta este momento todavía dice, en Dios nosotros confiamos. Así fue como empezó. Es todas las características proféticas ahí están dadas, de que se identifica Estados Unidos como ese poder que le da el apoyo a que sane la herida de la bestia. Amén, amén. Y entonces ese apoyo hace que la herida mortal fuera sanada. Y ahora en este momento el sistema papal está recobrando esa autoridad para solucionar algunos grandes problemas que tiene la humanidad. ¿A quién piden ayuda? Al sistema papal. ¿Se cumple o no se cumple lo que dice la profecía? Se cumple. Pero va más allá. Miren lo que dice Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales. Esta nueva bestia hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Somos la nación más poderosa que existe aquí en la tierra. Y eso nadie puede negarlo. Y todas las invenciones que hace son, ¿qué cosa? Maravillosas, hace grandes señales. Y aquí también nació otra cosa importante, el espiritismo. Y el espiritismo que también está creciendo a paso agigantado. Miren lo que dice la hermana de Juan en el conflicto de los siglos 575. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. En este tiempo, tal como dice la profecía. Pero va más, miren lo que dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hace que los moradores de la tierra hagan una imagen a ¿quién? A la primera bestia, al primer aliado que es el sistema papá. Y luego que miren el versículo 15 que dice, y se le infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Entonces da aliento a la imagen de ¿qué? De la bestia. ¿Se cumple o no se cumple? Se va cumpliendo. Luego, miren lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En contraste a lo que vimos en Apocalipsis 7:3, miren lo que vimos ahí, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de ¿qué? De nuestro Dios. ¿Qué significará esto de poner sello? Por una parte, Dios
pone un sello, una marca en sus hijos, y por otra parte, Satanás, mediante estos sus aliados, ponen una marca en los seguidores de ellos. ¿Qué significará eso? Estudiando la lección y ya sabemos mucho acerca de eso, un poco de que tiene que ver con el asunto de en tu mente. Es una decisión de conciencia. Tú decides a quién seguir y a quién obedecer. Por eso es que se menciona en la mente. Y generalmente la gente habla mucho de que va a ser un chip. No tiene nada que ver nada con eso. Es un asunto de conciencia de a quién has decidido tú seguir. ¿A un mandamiento de hombre o a lo que Dios dice en su palabra? Exactamente. Y ahora, ¿qué simboliza eso? ¿Qué simbolizará eso de poner una marca? Miren lo que dice Deuteronomio 6:8. Cuando Dios les dio los mandamientos, les dio las órdenes, los estatutos al pueblo de Israel, miren lo que les dijo. Y las atarás como una señal, ¿en dónde? En tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y esto mismo, miren lo que dice en otras versiones. La versión Dios habla hoy. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente, ¿como qué? Como señales. Esta otra versión, nueva versión internacional, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una, ¿qué cosa? Como una marca. No es que vamos a tener una marca, pertenece a Dios o pertenece a Satanás, sino que es lo que nosotros vamos a decidir conscientemente acerca de la ley de Dios. Y será por eso, ¿qué cosa? Que el pueblo de Dios de los últimos días, ¿qué hace? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesucristo. Ahora es interesante, ¿qué cosa decía esto? Iba a cambiar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Entonces, este sello, de acuerdo a estos versículos, tiene que ver algo con la ley de Dios. Con la decisión de guardar o no guardar la ley. Y si este aliado cambió la ley de Dios, por supuesto que lo hizo. Aquí tenemos la ley de Dios que está en Éxodo 20 y el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Hay o no hay diferencia? Hay diferencia. Si comparamos los dos, miren lo que pasa aquí. El segundo mandamiento desaparece. No te harás imágenes. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Tienen muchas imágenes. Muchas no imágenes. puede estar ese mandamiento allí. Luego, ¿qué cosa? Este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es cambiado. ¿Es cambiado por cuál? Santificarás las fiestas. ¿Cambió o no cambió la ley? Cambió. Y luego hace aparecer otro mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos de qué calidad? Impuros. ¿Cambió o no cambió la ley de Dios? Ya. Y eso de la marca de la bestia tiene que ver con ese cambio de la ley de Dios y especialmente con este mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el catecismo, miren lo que dice el Catecismo del Converso, el año 1948, la página 50. Miren lo que dice. La pregunta es: ¿cuál es el día sábado? La respuesta que hace el mismo catecismo dice, respuesta, sábado es el séptimo día. Entonces hay otra pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta en el catecismo, miren lo que dice, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado ¿a dónde? Al domingo. ¿Claro o no claro? Pensará cambiar ¿qué cosa? La ley
cambiará la ley. Y miren lo que ellos mismos reconocen. Miren lo que pasó. En el Concilio de Trento de 1545 a 1563, Gaspar de Fosso declaró el 18 de enero de 1562: el sábado, el día más glorioso en la ley, ha sido cambiado al día del Señor. Estos y otros asuntos similares no han cesado por virtud de las enseñanzas de Cristo, sino que ellos han sido cambiados por la autoridad de la Iglesia. ¿Pensará cambiar los tiempos y la ley? Luego miren lo que dice aquí el cardenal Gibbons en la página 98 de su libro. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, haciendo uso de la autoridad divina e infalible que le fuera concedida por su fundador, Jesucristo. ¡Qué arrogancia! Luego miren qué dice: el protestante, al indicar que la Biblia es su única guía de fe, no tiene ninguna autorización para la observancia del domingo. En ese asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes. Adventista del séptimo día, ¿por qué? Porque guarda el sábado de la Biblia. Los únicos consistentes. Entonces, ¿qué sucede? Sí, cambió la ley de Dios. Estaba comentando con la hermana, hace como 3 meses mi mamá me hizo llegar un video donde el Papa Francisco, que es el que está actualmente, él estuvo hablando acerca del día sábado. Y él habla de que el día sábado es el día de reposo. Cuando yo lo estaba viendo, yo no lo creía, porque es su actual líder y él está hablando acerca de salud. Y dice que todos tenemos que descansar, porque es sano para el cuerpo y es sano para la salud. Entonces hemos visto que la actividad era cambiar la ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque Ezequiel 20:12, ¿qué dice? Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Exactamente, hasta que hayamos sellado en sus frentes de esta forma. Exactamente ese es el problema que tiene Satanás con el sábado. El sábado es el único mandamiento que nos dice quiénes somos, de dónde venimos, a quién pertenecemos y a quién debemos adorar. Amén, amén. Qué increíble la obra de estos aliados, pero Satanás tiene su pueblo. Mi hermano, y para completar lo que la hermana Ruth estaba diciendo, el sábado es una señal de pertenencia. Pertenecemos a Dios, no solamente por creación, sino también por redención. Somos doblemente, pertenecemos a Él, y el sábado nos lo recuerda perpetuamente y por la eternidad. Y por eso es la lucha tan grande que Él tiene contra eso. Es una decisión nuestra si queremos ser sellados obedeciendo a Dios en su día santo. Amén, en su día santo, en su día de reposo. Pero ahí no termina todo. Miren lo que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego dice Apocalipsis 13:18: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Todo nos muestra qué cosa, las actividades de este sistema. Entonces tenemos que buscar ese número en este sistema. Y efectivamente, ¿qué pasó con el simbolismo del sistema papal? Miren lo que dice: Vicarius Filii Dei. El vicario de Cristo aquí en la tierra. ¿Y qué significa eso? Poniéndole números a esto,
miren lo que encontramos. 5 más 1 más 100 más 1 más 5 igual 112. Más 1 más 50 más 1 más 1 igual 53. Más 500 más 1, ¿cuánto es? 501. Igual, ¿cuánto? 666. ¿Tiene o no tiene el número? Exactamente. ¿Aliado de quién? De Satanás. Los aliados de Satanás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y su número es 666. ¿Pero qué dice la Biblia como un llamado? Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está, ¿qué cosa? Cerca. ¿Está cerca o no está cerca? Mis hermanos, ojalá que podamos estar firmes en la palabra de Dios. El tiempo está cerca. Bienaventurados si leemos esta profecía. Que Dios nos bendiga y nos ayude, mis hermanos.